estáis? Muy buenos días desde Melon Bytes. Ya llevaba yo tiempo rondando un vídeo sobre orientación, cómo preparo el tema de mapas y rutas, sea de un día o de dos, cómo lo gestiono. Para aportar algo nuevo, compré hace poco este reloj, es un TicWatch, os pongo en la pantalla de qué se trata, y es un dispositivo con GPS. Esto significa que te permite descargar mapas, te permite utilizarlos sin el móvil. Una cosa tiene sus ventajas, otra tiene la otra. En este caso no os enseño el tema de un GPS porque hace muchos años ya tuve uno, me pareció la verdad muy lento, no he probado últimamente qué es lo que hay en el mercado porque confío bastante en los móviles. Bueno, del móvil no hay mucho que contar, todos tenéis uno, probablemente. Sabéis que tiene grandes capacidades, tenéis un vídeo por aquí de por qué recomiendo un móvil, para qué, y se trata de mapas, el tiempo, comunicación, salvamento, vale para un montón de cosas. Por ello, porque vale para un montón de cosas, hay que tener cierto cuidado que no los cacharremos o nos quedemos sin batería. Por eso tenéis otro vídeo por aquí donde recomiendo siempre llevar una batería externa pequeña para recargar el móvil, ya que si utilizamos mapas o utilizamos aplicaciones para ir por ahí, la batería va un poco rápida. El tema del reloj es bastante reciente para mí. Es una cosa que hay veces que he pensado en ello, puede ser útil, puede que no. He tenido algún reloj sin GPS, el cual no le veía mucho sentido porque al final dependías 100% del móvil. Así que me decidí por este. Lo más importante, que tiene dos cosas fundamentales. Una, GPS interno, y dos, un sistema operativo que nos permite instalar aplicaciones y sacarle más rendimiento que un smartwatch corriente. Hasta ahora he seguido un sistema bastante eficaz. Se trata de una aplicación base de mapas, las cuales te puedes descargar en el dispositivo, en este caso en el móvil, los mapas de las zonas donde vayas, va por comunidades autónomas, te descargas todo de un tirón. Necesitas algo de sitio, pero te da esa ventaja de que cuando llegas a un sitio no dependes de descargar el mapa en ese momento, sino que ya los tienes. Por supuesto, yo antes en casa suelo mirar la zona, tengo rutas marcadas, puntos de interés que ya he marcado en otras ocasiones, y si es una zona nueva que voy a recorrer, entonces sí o sí busco rutas conocidas en la zona y las descargo por medio de GPX, las descargo en el mapping. Una vez tengo todo eso sincronizado, puedo en una zona que no conozca abrir la aplicación y ver dónde van esas rutas que yo he marcado, y me muevo un poco en el área con cierta noción hacia dónde están las cosas. Como veis, sigo probando cosas de Bluetti, en este caso un pedazo de batería. No suelo grabar rutas, hacer un recorrido siguiendo constantemente por dónde vas consume bastante batería. Suelo utilizar para eso, tenéis otro vídeo por aquí, Follow Me, que es creo que la cosa más económica y que menos batería gasta, que tiene la funcionalidad de poder encontrar a mí o a otra persona que lo esté utilizando en un mapa normal con las coordenadas. Bueno, ahora con el tema con el reloj la cosa cambia un poco, la base es la misma. En casa, después de probar muchísimas aplicaciones, llegué a la conclusión de que Outdoor Active es la mejor para utilizar, para combinar con el reloj, porque me permite en varios dispositivos con una cuenta sincronizar puntos de interés, rutas, planificar rutas, hacerlo todo, y luego una vez sincronizado tenerlo en el reloj de una manera independiente. Si quiero dejar el móvil en el coche o en casa o apagarlo para ahorrar batería, puedo funcionar solo con el reloj, y eso es bastante interesante. Además también tiene las opciones para instalar watch faces un poquito más de montaña,
como tenéis en imagen, que podéis ponerle un poco, pues eso, cuándo va a salir el sol, cuándo va a ponerse, el tiempo, tenerlo a mano. Podéis configurarlo de un montón de maneras. Además os dirá siempre también la batería del reloj y la batería del móvil. Y también tenéis alguna aplicación más interesante, como la de brújula, que en base al GPS y la dirección que te muevas, pues te va indicando la dirección y puedes también hacer waypoints o puntos para regresar en el caso de que te encuentres con niebla o con lo que sea. Pues el Compass, el Outdoor, el buscador de montañas y picos está bien, lo que pasa que depende de Google Maps, pero os puede ayudar muchas veces a localizar. Muy interesante también la aplicación de radar para ver las condiciones meteorológicas, cómo van las nubes y la lluvia aproximándose. Otra que suelo utilizar pues es la tendencia barométrica. Y luego pues tenéis aplicaciones de altímetro y de todo. Los dos dispositivos tienen cosas buenas y malas. El reloj os diría que aparte de las funciones de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, que llevas un control directo de todas estas cosas, además es un dispositivo muy pequeño que no tienes que molestarte con simplemente levantar la muñeca, se enciende la pantalla y vas viendo la ruta, vas viendo todo, no tienes que estar sacando el móvil, encenderlo. Eso implica también que no tienes que gastar batería del móvil y guardar el móvil para cosas más importantes o para otras funciones. En cuanto a las desventajas, pues supone obviamente que tenéis que tener otro dispositivo, que tenéis que cargarlo, lógicamente tenéis que comprarlo, aunque luego saquéis otras funciones junto con el móvil que os pueda ser rentable. Lógicamente la pantalla no va a ser igual de grande que en el móvil y la funcionalidad tampoco va a ser tan buena como en el móvil. Y ahora hablemos de las ventajas y desventajas del móvil. Es un dispositivo que ya tenemos, que existe infinidad de aplicaciones que podemos utilizar, que disponen la mayoría de los teléfonos modernos de una calidad de recepción GPS muy buena. Podemos utilizarlo para una infinidad de cosas. Y eso también es su talón de Aquiles, porque el utilizarlo para tantas cosas, si te pones a grabar vídeo con él y te pones a hacer llamadas, pues la batería vuela. Por eso comenté antes el tema de llevar una batería externa, importantísimo, porque no podemos quedarnos sin batería en el móvil. Es más, os recomendaría utilizar un segundo móvil barato, económico, solo de función de mapas y GPS, y el móvil normal que lo utilicéis para lo que es el móvil y comunicaciones. Outdoor Active lo seguiré utilizando y os diré un poco la comparativa. Es una herramienta con un montón de funciones, con un montón de detalles, más que Mappy. Mappy es más simple de utilizar, lo cual también tiene sus ventajas. Por eso, echar un vistazo a ambas. Y para terminar, mi consejo de siempre: planificar la ruta, mirar el tiempo que va a hacer, dejar dicho a alguien, notificado a alguien dónde vais y cuándo pensáis volver. Utilizar correctamente el móvil sin quedaros sin batería, llevar una batería externa y ser precavidos. No tiene mucho más misterio. Creo que lo de descargar los mapas y tenerlos tanto en el reloj como en el móvil es fundamental. Que nos vemos en el próximo vídeo.